Yahweh te bendiga. En nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, de su majestad nuestro Rey, Yahshua Hamashiach, y del pueblo Kadosh, te doy la más cordial bienvenida a su canal, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh, Israel del Sur. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo y un nuevo tema. Hoy voy a hablar sobre el David que Yahweh levantará en esta tierra y en medio de esta población. Vamos a hablar de ese tema porque es tema que está ahora en el tapete, tema que está ahora moviéndose en el ámbito, especialmente en el ámbito del pueblo denominado cristiano. Entonces, por boca de los profetas, habrá cambio de sistema, habrá cambio de nombre y, por supuesto, cambio de nombre y cambio de sistema significa nueva nación, o sea, nueva entidad política, una nueva entidad política. Busquemos la dirección de nuestro Abacadosh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Padre celestial, soberano, Señor de los cielos y de la tierra. Padre mío, Señor, en este momento clamo a ti, Padre, que a través, Señor, o por medio de su Ruach HaKodesh, Señor, su Espíritu Santo, revele usted, Señor, al oyente la verdad sobre este tema, Señor, y que lo haga, Padre, de una manera poderosa, de una manera profunda, de una manera que no quede duda en la mente de la persona, Señor. Le pido, Padre mío, Señor, que esta palabra gloriosa, Señor, pueda recorrer todo este territorio, toda esta población, y colocar todo este pueblo de su parte, Señor. Por su nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua. Amén. Bien. Acaba de salir un vídeo donde un profeta perteneciente al pueblo cristiano evangélico está hablando sobre el sistema de la teocracia para Venezuela. Está hablando de un hombre con las características de David que Yahweh levantará. Él dice que lo levantará en Venezuela. Que este hombre será un hombre lleno del poder y la protección de Yahweh, que ha de gobernar a este pueblo. Pero lo va a gobernar con la teocracia. Ok, correcto. Entonces, no soy yo el único que lo ha dicho, pero sí el primero en abrir el camino hacia la teocracia, que es un hecho comprobable. Allí está en internet todo el tiempo. Cuando comencé este trabajo, ¿cuándo lo comencé? Lo comencé aproximadamente en el año 2000, finales del 2005. Al finales del 2005, hacen aproximadamente 14 años que se inició este trabajo. Y apenas se está conociendo el trabajo. Bien, el David prometido
Vamos, ese va a ser el primer punto, el David prometido. El texto base es el siguiente, Ezequiel capítulo 34. Hay que leer todo el capítulo para poder comprender de qué viene hablando. ¿De qué viene hablando Yahweh en este capítulo? Si aquí se está hablando de un David para el pueblo de Israel, o se está hablando de un David para el pueblo venezolano. Son dos cosas que tenemos que comprobar aquí en este texto y en los otros textos donde se refiere a el David que Yahweh promete. Vamos acá a leer unos cuantos versículos. Usted puede leer todo el capítulo y comprobará de lo que le estoy hablando. Arranca el capítulo de esta forma. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores de ¿qué nación? De Israel. Y está hablando del Israel de raza. ¿No? Ok, de raza judía. El Israel del pacto con Yahweh. De ese está hablando. Así ha dicho Yahweh el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Por supuesto que aquí está hablando de los gobernantes de Israel, de los reyes de Israel, de los ancianos de Israel, de la nación de Israel. Está hablando de ellos, ¿no? Y va a prometer para el pueblo de Israel un David. Nos vamos ahora. Seguimos la secuencia en el capítulo 34 y después, en el capítulo 34, llegamos al verso 23. La promesa por consecuencia de que como los pastores son pastores que no han cuidado del rebaño, sino que han esparcido las ovejas, las han oprimido, se han lucrado de ellas. Estamos hablando de un Israel bajo un modelo de corrupción. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Es la promesa de Yahweh para Israel. Israel. No es la promesa para Venezuela, es para Israel. ¿Qué somos nosotros acá? Somos Israel. Israel. Pero somos el mismo Israel aquel. Sí. No hay dos, nunca hubo dos Israel, ni habrá dos Israel de Yahweh. Tenemos un estado de Israel levantado por francmasones, que es una democracia. Yahweh creó Israel, lo creó como nación a partir de un pacto constitucional en el desierto, y creó una monarquía de Israel, no creó una democracia, una república democrática, no la creó. Eso lo crearon los francmasones. Pero dentro
de esa república democrática está lo que se llama el remanente fiel de Israel. Es el remanente Kadosh, el remanente conservado, preservado en fidelidad, no solamente a Yahweh, sino también a Yahshua HaMashiach, que lo reconoce a él como el rey de Israel, de ese Israel milenario. Ahora, ¿cómo es que nosotros acá somos Israel? Somos Israel por un recurso jurídico de la ley que Yahweh le dio a Israel, y es cuando el extranjero se convierta y abrace mi pacto, una misma ley habrá para ti, para el natural, como para el extranjero. Al nosotros abrazar el pacto constitucional que le dio nacimiento a una monarquía teocrática, pasamos nosotros a ser parte del pueblo de Israel antiguo, de ese Israel milenario. El rabino Shaul este mecanismo lo llama injerción, pero también se habla de adopción. Y por otra parte se habla que derribando la pared intermedia de ambos pueblos, ¿hizo cuántos? Hizo un solo pueblo. Entonces no son dos pueblos de Israel. No se dice que hay dos pueblos de Israel, sino que de ambos pueblos, o sea, del pueblo gentil que abraza el pacto y del pueblo de Israel natural de raza, de ambos pueblos hizo uno solo, un solo pueblo. Estamos hablando de un Israel mixto, que en su interior tiene personas de raza judía y personas que vienen de lo que el rabino Shaul llama el olivo silvestre. La raíz y el tronco son naturales, y parte de las ramas son naturales y otra parte de las ramas son de olivo silvestre, injertado contra naturaleza, pero ahora hecho parte del olivo, recibiendo la rica savia del olivo para constituir este olivo mixto que es Israel. Entonces la promesa de este David es para Israel, o sea, es para nosotros. Israel en América, no para una república secular, no es para una república secular, es para su pueblo. Ese es el primer punto a aclarar. Segundo punto a aclarar es el siguiente: cambio de sistema de la democracia hacia la teocracia. ¿Cómo va a ocurrir ese cambio de sistema acá? Primeramente, y no tengo temor, quiero decirlo claramente, no tengo miedo, no tengo temor, porque Yahweh está conmigo. Yahweh está conmigo y por lo tanto nada temeré de lo que me pueda hacer el hombre. El anunciar la teocracia, óigame bien, preste atención, el anunciar la teocracia, cambio de sistema hacia la teocracia, en Venezuela significa rebelión, significa insurgencia, delito de rebelión contra la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela expresa bien claramente que Venezuela será una nación cuyo sistema será el democrático para siempre. Para siempre, dice la Constitución. Quien vaya en contra de la democracia, contra la Constitución va. Y por lo tanto, eso sería rebelión, insurgencia. Eso sería una invitación al pueblo a la rebelión en contra de la democracia. Por eso le estoy diciendo, le estoy hablando que esto lleva consecuencias que quien promueva la teocracia para ser establecida acá en esta tierra y en este pueblo, ha de asumir esas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una institucionalidad democrática colocada para defender la democracia aún al precio de las vidas. Y esa institucionalidad es una institucionalidad de las leyes de la República Bolivariana, pero también de la Fuerza Armada que está puesta para defender la democracia. La democracia defendida con las leyes y con las armas. Allí tenemos, vaya usted evaluando el grave problema que significa ese cambio de sistema de la democracia a la teocracia. Segundo punto, ya no con la República de Venezuela, sino con la OEA, Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos tiene una cosa que se llama la Carta Democrática. La Carta Democrática es una defensa de la democracia en todo el territorio, o sea, en todo el continente. Nación que se salga del sistema democrático va en contra de la Organización de Estados Americanos, que es un gobierno y un estado continental integrado por naciones. Ahora, vaya viendo la magnitud del problema, que no es solamente que un David acá, que quiere establecer la teocracia, tiene que enfrentarse solamente al poder nacional, sino que tiene que también enfrentarse al poder continental. Y vamos a la otra cosa, que no solamente es la OEA, sino también la ONU. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que constituye el gobierno global de Satanás y que divide las naciones en dos grupos: los que pertenecen al eje del bien, que son los democráticos, y los que pertenecen al eje del mal. Todos los que están en contra de la democracia pertenecen al eje del mal. Ahora, una teocracia significa enfrentarse a esos tres gobiernos: al gobierno nacional, al gobierno continental y al gobierno global. Y a todo un ordenamiento, el ordenamiento democrático global, encabezado y defendido. Incluso
con el factor militar por el imperio. Por el imperio. Es lo mismo que le ocurrió a Yahshua HaMashiach cuando, proponiendo la teocracia, porque el reino de Dios que él anuncia es la teocracia, pero la está tratando de construir en un modelo dominado por la democracia romana, por el imperio. Ustedes saben que Roma tenía dos poderes. Roma antigua, Roma del siglo I, tenía el ejecutivo representado en el César y el legislativo representado en el Senado. Y el Senado estaba integrado por senadores, una especie de diputados, de parlamentarios que tenían su inmunidad y constituían un poder que toda la vida vivió enfrentado al poder ejecutivo. ¿De dónde tomaron ese modelo? Que sobrevivió aún a las dictaduras constitucionales, porque la Constitución romana tenía un artículo que en caso de emergencia nacional se podía dar todo, otorgar todos los poderes en la mano del César. O sea, lo que llaman dictaduras constitucionales, de donde surgieron entonces las grandes bestias. Los dictadores constitucionalmente colocados por la misma nación a través de su modelo democrático. Ahora, esa democracia que en su constitución llevaba la dictadura como medio democrático de defensa de la nación, esa nación democrática, esa república democrática llamada Roma, se había anexado el territorio de Israel y lo consideraba parte integral del territorio romano. Por lo tanto, proponer la teocracia, el reino de Dios, en territorio romano significaba rebelión e insurgencia contra el imperio. Por eso es que los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel, ellos no queriendo meterse en problema con el imperio, dijeron: no tenemos más rey que César. No podemos reconocer un rey que viene a establecer un modelo teocrático en contra del imperio, cuando nosotros somos una hormiguita y ellos son un elefante. Allí tenemos el inconveniente. Ahora, ¿qué ocurrió? Los levantamientos mesiánicos judíos, como dice Flavio Josefo, cuando Flavio Josefo habla de quienes provocaron la destrucción de Israel, enumera los Mesías: a Teudas, a Judas, a Simón, va enumerando los Mesías, y en medio, en esa lista de quienes causaron o fueron causantes de la destrucción de Israel, incluye a Yahshua Nazareno, lo incluye allí en esa lista de quienes le causaron el mal, porque los romanos finalmente destruyeron la nación y destruyeron el lugar sagrado como lo presentían las autoridades que iba a ocurrir por estar provocando al imperio. Entonces vino la destrucción de la nación.
Luego, posteriormente, en tiempos posteriores a la muerte de Flavio Josefo, cristianos hicieron un maquillaje y colocaron allí, tratando de forzar a Flavio Josefo a hablar bien de Yahshua Nazareno. Pero todos los estudiosos, todos los eruditos, todos los académicos e investigadores en el tema, teólogos, doctores en teología, en hebreo, en textos antiguos, todos coinciden. No hay uno solo que no coincida en que hay una alteración del texto. Y Yahshua está metido entre la lista de quienes propiciaron la destrucción de Israel con su pretendido mesianismo, con su reclamo al trono, con su insurrección y levantamientos contra el imperio, tratando de restaurar la monarquía teocrática, o sea, el reino de David, y expulsar a Roma de ese lugar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estamos viendo que un David con la misión de levantar la teocracia en este continente, prácticamente es un mártir. Es un mártir frente a todo ese poderío. Frente a todo ese poderío. ¿Con quién contaría ese David para enfrentar a la República Bolivariana de Venezuela, primera defensora de la democracia en este territorio, para enfrentar a la Organización de Estados Americanos y para enfrentar a la ONU y al Imperio norteamericano y a estas naciones vecinas que no tolerarán la presencia de una teocracia acá en este territorio? ¿Con quiénes cuenta ese David? ¿Con quiénes cuenta? Cuenta con una Venezuela que viernes, sábado y domingo está mayoritariamente borracha, llena de vicio. Cuenta con una Venezuela que usted la ve en las calles vistiendo de blanco babalao, con las protecciones en los brazos, en las muñecas, llevando las protecciones de los demonios en los tobillos, con una Venezuela con un gran sentimiento de idolatría patriótica. Cuenta con una Venezuela que tiene allí un movimiento LGTBI que abarca un importante número de la población, con una Venezuela que ama, y será muy difícil sacar de su mente y de su corazón la desnudez en las playas. Cuenta ese David para establecer la teocracia con un pueblo cristiano que ora y bendice la democracia todos los días y ora para que Yahweh la mantenga, para vivir en democracia y gozar y disfrutar de todas esas libertades que otorga la democracia. Yo le voy a decir una cosa. Aquí los que menos quieren teocracia son los que se llaman cristianos. Son los que menos quieren teocracia. Cuando se les dice teocracia, inmediatamente dice no. Por la fuerza, obligado, por las leyes, no. Porque Jesucristo nos hizo libres. Y ya Jesucristo
no está buscando obediencia a la ley, sino anda buscando corazones contritos y humillados. O sea, un corazón contrito, viviendo mundanamente. Y la sangre de Jesucristo cubre todo pecado. O sea, yo puedo vivir como a mí me dé la gana, que Jesucristo no va a tomar en cuenta nada de eso, sino mi corazón. Entonces usted ve, vaya a recorrer las iglesias cristianas de todas las denominaciones, y con excepción conseguirá sobreviviendo para allí unas, sobreviviendo, llamándose conservadoras, integradas por un número muy insignificante, mayormente de ancianas y ancianos. Con esa Venezuela es que se va a enfrentar todo ese poderío nacional e internacional para establecer acá la teocracia. Oiga, mi hermano, no es así. Un movimiento teocrático, un movimiento revolucionario, espiritual, divino, teocrático, exige hombres y mujeres teocráticos y teocráticas. ¿De dónde los vas a sacar? ¿De dónde? Este proceso es largo. Largo. Pero ya comenzó este proceso. La forma como está establecido que se va a lograr el triunfo de la teocracia acá en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la Organización de Estados Americanos, en contra de las Naciones Unidas y en contra del imperio. La estrategia para lograrlo está acá. Acá está. ¿A dónde está? En Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, la imagen de Nabucodonosor representa el imperio. Esa imagen humana representa el imperio global secular levantado por Satanás, el diablo, en el mundo antiguo. Ese imperio secular, seclorum, anticus ordo seclorum, cuyas cabezas fueron Babilonia, Medo-Persa, Grecia y por último Roma. La imagen es una sola, no son cuatro imágenes, es una sola que representa los cuatro imperios globales seculares levantados por Satanás. Esa misma imagen está levantada en este momento en el mundo, está presente esa estatua. Y ella significa la resurrección del imperio romano que en su interior tenía los otros tres imperios. Los había anexado y ahora la estatua era toda Roma. Esa estatua, cuya figura es humana, representando poder humano, leyes humanas, gobierno humano, estado humano, está levantada acá, en este momento de la historia. Está levantada esa imagen. Venezuela, la Organización de Estados Americanos, la ONU y los Estados Unidos son esa imagen. Ellos son esa imagen. Ahora viene una piedra cortada no con mano. Ella se llama Yahshua HaMashiach, pero Yahshua reino.
Reino significa Yahshua, rey, reino. Que llega al siglo I, llega en siglo I, y de allí a partir del siglo I comienza su proceso de crecimiento de piedra a gran monte. Ese proceso se vio frenado por una apostasía de las naciones que volvieron al sistema de la imagen, lo que se llamó en la historia el renacimiento. El nacimiento de la estatua, la muerte de la estatua y luego el renacimiento de la estatua, que significa el renacimiento del poder del diablo en la historia. Hoy la tenemos renacida y levantada como Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden secular encabezado por los Estados Unidos, organizado como un gobierno mundial llamado la ONU y con un gobierno continental llamado la OEA y un gobierno nacional llamado la República Bolivariana de Venezuela. Ahí tenemos nosotros la imagen. El mismo reino predicado por Yahshua HaMashiach, ese reino llegado en el siglo I, es la piedra cortada, que llega en el siglo XX. Y comienza su proceso de crecimiento. ¿De qué manera empieza ese proceso de crecimiento? Cuando el reino es anunciado, y al mismo tiempo que se va anunciando el reino, se va descubriendo el poder del antirreino. Se va poniendo en claro, de manifiesto ante el pueblo, ante los pueblos, el poder del antirreino. Y eso es lo que ayuda al crecimiento del reino. ¿Por qué va creciendo? Porque en la medida que las personas van descubriendo el reino de Satanás, todos aquellos que aborrecen a Satanás, que no quieren servir a Satanás, se arrepienten del sistema de Satanás. Óigame bien, se arrepienten del sistema de Satanás y se convierten al sistema de Yahweh, que es la teocracia. Y empieza el proceso de crecimiento de la piedra, y en la medida que la piedra va creciendo, acá en este territorio va desmenuzando la estatua. La va desmenuzando quiere decir que la estatua va disminuyendo. Va disminuyendo quiere decir que progresivamente va disminuyendo su poder y su fuerza, porque va perdiendo población. Eso fue lo que ocurrió allá en el siglo I, y por eso fue que el imperio reaccionó. Y dijo, si seguimos dejando que avancen, van a tomar el poder y van a establecer en todo el mundo el reino de Dios. Por lo tanto, hay que matarlos, hay que meterlos presos, hay que tirárselos a los leones, hay que crucificarlos, hay que quemarlos vivos para tratar de destruirlos, para tratar de frenar el avance del reino de la teocracia. Eso que ocurrió allá, esa reacción de Satanás, ha de ser la misma reacción de Satanás, de su gobierno, de su poder, de su estatua en este territorio. Ha de serlo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yahshua HaMashiach sabía que el precio del atrevimiento en contra del imperio de Satanás significaba su muerte. Él asume el martirio como precio para liberar del poder de la estatua, del poder del dominio de Satanás. Él lleva la palabra que revela el reino y al mismo tiempo desenmascara el antirreino. Eso es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos gloriosos. Revise este canal, Israel del Sur, y usted consigue el mismo anuncio del reino y el mismo desenmascaramiento del antirreino.
y la gente ya comprendiendo, hombres y mujeres comprendiendo y cambiándose de bando. Pero ¿desde dónde está haciendo Yahweh esto? ¿Lo está haciendo desde Venezuela o lo está haciendo desde su pueblo que se llama Israel? Lo está haciendo desde su pueblo que se llama Israel del Sur. Desde su pueblo. Y usted dirá, ¿pero cuál pueblo llamado Israel del Sur? El grano de mostaza. El micropueblo que tuvo nombres y apellidos profanos, pero que ahora está cambiándose a los nombres kadosh, que está renunciando a los símbolos illuminatis paganos de una nación secular, parte de la estatua, para abrazar los símbolos kadosh, para creer en la promesa de una tierra que emana leche y miel, que es herencia solamente de los hijos de Yahweh y de las hijas de Yahweh, para Yahweh convertirlos en un reino de sacerdotes y de gente santa, una teocracia. Pero no es la teocracia de Venezuela, es la teocracia de Israel en América, del mismo Israel histórico, del mismo parte judío y parte gentil, el Israel mixto, el cual esta persona, David ben Abraham, una persona nacida de nuevo, una persona nacida de nuevo, pero nacida de este sistema, nacida de esta nación, nacida de este modelo teocrático, o sea, una persona teocrática, David ben Abraham, no persona democrática, porque sí existió una persona democrática llamada Teodoro, pero esa persona ahorita, en este momento, esa persona no existe. No existe. Yo quiero que usted lo tenga bien claro. Esa persona murió y fue sepultada y quedó totalmente en el pasado, y aquí lo que está es una nueva persona, un nuevo ser, con una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de hablar y una nueva manera de actuar. Y todo esto desde un modelo, desde un sistema que se llama la teocracia. El primer hombre en ser programado, primero desprogramado totalmente de la democracia y programado con todo el sistema teocrático para encarnar esta lucha, para enfrentar esos poderes en la misma forma como lo hizo el hijo de David, el Mashiach judío, no el Jesucristo cristiano, no el Cristo Jesús de Roma, sino el Mashiach de Israel, Yahshua Nazareno, mártir frente a los poderes políticos de Satanás, con la misión de, al precio de su vida, levantar la teocracia de Israel, para ir entonces con esa teocracia de Israel, bendito sea el Ruach HaKodesh, para ir con esa teocracia a la conquista de las naciones, para arrebatárselas al diablo y conducirlas al reino de Yahweh. Por eso hoy puedo decir una cosa: yo soy David ben Abraham, con la visión de levantar la teocracia. Soy el David que Yahweh levantará. ¿Por qué dice levantará y no dice ya levantó? Yo soy David, pero todavía no he sido levantado. No he sido levantado porque todavía no tengo el poder y la fuerza. Porque ese levantamiento
Ese levantamiento de parte de Yahweh significa el poder y la fuerza que Yahweh reúne en mi mano. Que Yahweh reúne en mi mano para, como un David muy pequeñito, enfrentarme a ese enorme gigante, a ese enorme Goliat, y vencerlo a partir de algo imposible de vencer ese gigante, una pequeñita piedra, una piedra cortada no con mano. La piedra no cortada con mano, como instrumento, como reino, como rey, como reino, como sistema jurídico, como sistema político, divino, espiritual, celestial, en un plano terrenal, para vencer ese monstruo tan enorme. Entonces, solamente estoy ahorita trabajando y esperando mi levantamiento, reuniendo el poder y la fuerza. Pero tengo la seguridad de parte de Yahweh, y así quiero expresarlo, que ya con la palabra, ya inicié el proceso de desmenuzamiento de la estatua acá en este territorio, porque ya la gente, ya los ex venezolanos, cada día van creciendo más los ex venezolanos, los que se van cambiando de bando. Ya voy teniendo victoria. Y en la medida que hombres y mujeres se van convirtiendo, eso es ir reuniendo poder y fuerza que luego, acompañado de un poder y fuerza sobrenatural de parte de Yahweh, nos da la victoria final. Muchísimas gracias por tu atención. Cualquier duda, información, puedes escribirme a mi número de WhatsApp 0424-255-7182. Repito, 0424-255-7182. ¿Quieres la bandera del sistema teocrático? El sistema de la teocracia. No es la teocracia de Venezuela, es la teocracia de Israel del Sur. No es la bandera, la nueva bandera de Venezuela. No es la nueva bandera de Venezuela, es la bandera del Israel del Sur. Venezuela es república creada por los francmasones Illuminati. Yahweh no le va a poner la bandera K2 a una república masónica. No, señor. Yahweh no hace eso. Yahweh solamente tiene un pueblo, y con ese pueblo, con instrumento, va a la conquista de las naciones para que se cumpla la profecía que dice: y las naciones todas serán gobernadas por Yahweh. Porque de Yahweh es el reino, y Él regirá las naciones. Las naciones serán regidas. Eso se llamaría teocracia global, reino global de Yahweh Sabaoth. Ok, estamos claros. Bendito sea el nombre de Yahweh. Ahora tú estás frente a dos opciones: frente a la democracia y la teocracia. Frente a la teocracia de Yahweh y la democracia de Satanás. Tú escoges desde dónde quieres servir a Yahweh. Si lo quieres servir desde la teocracia, su reino santo, o si por el contrario prefieres servirle, rendirle culto, entonar alabanzas, ofrendar desde el sistema y el dominio de Satanás, siendo parte de ese dominio de rebelión contra Yahweh. Tú escoges ahora, hombre, mujer, tú escoges ahora, porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. El reino de los cielos está presente acá en la tierra, y concretamente acá en esta tierra. Y ahora estás convocada por Yahweh Sabaoth
al reino del amado Hijo. Colosenses 1:13. ¿A dónde estás convocado, convocada? Al reino del amado Hijo, a la teocracia. Y acá se llama lo mismo que se ha llamado siempre: Israel. Israel. La teocracia de Israel, creciendo acá. Bendito sea el nombre de Yahweh. Cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Puedes pedir también el mapa Kadosh, el territorio de Israel del sur. Ahorita en reclamación, reclamándoselo al diablo, que lo ha mantenido para robarse todo lo que está acá, que es tuyo, para sacarlo a sus cuentas al exterior, para enriquecer a sus hijos, a los hijos de Satanás, enriquecerlos para que vivan ellos como príncipes y como reyes allá en el exterior con lo que es tuyo, con lo que a ti te pertenece legítimamente, y que mediante el sistema teocrático Yahweh te lo quiere entregar, te lo quiere devolver, quitárselo a los hijos del diablo, quitárselo a Satanás y entregarte lo que a ti te pertenece. Oro, plata, bauxita, gas natural, petróleo, todas las riquezas, para que seas un verdadero príncipe o una verdadera princesa. Porque hasta aún los recicladores de basura son príncipes convertidos en mendigos. Aún esas mujeres y hombres que deambulan como indigentes en nuestras calles son príncipes y princesas. Y Yahweh les quiere devolver su lugar, quitarles las vestimentas de mendigos para vestirlos con los trajes reales, quitarle las inmundicias de gorros en la cabeza para ponerles coronas reales. Tú verás si tú lo crees, tú verás si lo crees o no lo crees, pero ese milagro está aquí presente. Tú dirás si lo rechazas o lo aceptas, pero no lo hagas por otra persona que no sea por ti mismo. Por Yahweh y por ti te sumas para que veas la gloria de Yahweh, la victoria de Yahweh, el establecimiento de la teocracia, del reino de Yahweh Sabaoth, a partir de todo este grupo humano de más de 30 millones de personas, y en esta tierra que es de Yahweh y de sus hijos. El fin y la desaparición totalmente de la república pagana. El nacimiento de una nueva, total y absolutamente nueva nación frente al mundo. Pero Yahweh lo dice bien claro: cuando veas naciones más poderosas que tú, no le temas, no le tengas miedo, porque Yahweh, tu Dios, está en medio de ti, para darte la victoria. Cuando hayas echado delante de ti 7 naciones más poderosas que tú, no harás pacto con ellas, no harás alianza con ellas. Principio legal. O sea, no entrarás en su OEA, en pacto para pertenecer al orden de Satanás. No harás alianzas con ella entrando a la ONU. No. Acá, en esta tierra, en este pueblo, tenemos nuestro Eloha y tenemos todo lo que necesitamos para ser autosuficientes frente al mundo. Y luego vamos a la conquista de ese mundo para el reino de Yahweh. Te sumas, bienvenido, bienvenida al Israel del Sur. Pide tu bandera Kadosh para que la pongas en tu perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, y te identifiques con la nación de Yahweh, con el reino Kadosh de su majestad Yahshua HaMashiach. Muchísimas gracias por suscribirte y activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo. No te pierdas este proceso de construcción del reino, no te lo pierdas. Síguelo hasta llegar a su victoria final. Muchas gracias también por los comentarios positivos
Muchos, demasiados comentarios positivos todos los días, y todos los días gente agregándose, todos los días llegan a nuestro WhatsApp hombres y mujeres de ese pueblo comprendiendo y de una vez asumiendo de una vez que tienen que renunciar al modelo pagano llamado Venezuela. Y lo declaran: renuncio, ya no soy, ya no me siento, ya no me creo venezolano, ahora me creo israelita del sur. Ahora me creo israelita del sur. Esto va creciendo como una obra maravillosa, gloriosa de Yahweh. Muchísimas gracias. ¿Quieres apostar a la victoria del reino? El que siembra en el reino no gasta, sino que invierte. Porque de parte de Yahweh Sabaoth y de la historia no perderá su recompensa. Tendrá lugar glorioso en el reino de Yahweh Sabaoth. Será llamado grande, o será llamada grande en el reino de los cielos establecido acá en la tierra. ¿Quieres ser grande? Entonces involúcrate en el trabajo, en la lucha y en la victoria. Comunícate a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182. Hermano, quiero contribuir con mi pequeña ofrenda para darle fuerza al reino, para apostar a la victoria del reino de Yahweh y de Yahshua HaMashiach, para ponerle fin al dominio de Satanás en esta tierra. Quiero dar mi ofrenda. Por favor, hermano. Entonces, si esto lo has puesto en tu corazón, comunícate ya al 0424-255-7182. Bendición sacerdotal. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo: con estas palabras bendeciréis a los hijos de mi pueblo. Extiende tus manos hacia acá. Identificada con el Israel del sur, con el pueblo de Yahweh. Ahora, como pueblo de Yahweh, te toca la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro. O sea, deposite su mirada en ti. Tenga de ti misericordia. Lo que quiere decir, te acepte. Seas acepto a Él para que Él te bendiga y ponga en ti shalom. Ponga en ti shalom. Te amo mucho. Hasta pronto.